La tercera temporada de The Walking Dead nos enseñó que a veces una prisión puede ser el lugar perfecto para sobrevivir, y es que a pesar de que la serie está basada en los cómics de Robert Kirkman, las diferencias fueron enormes. Nos cambiaron personajes, muertes, tramas y acontecimientos. Y es que aprovechando que en mi anterior vídeo os traje el resumen de la tercera temporada, hoy vengo a analizaros a fondo las diferencias entre la tercera temporada de la serie con las del cómic. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y una vez has hecho eso, prepárate para ver serie versus cómic. Así que ponte cómodo, coge unas palomitas, que empezamos. I brought whiskey. En la serie, la tercera temporada arranca con un salto temporal de 8 meses desde la invasión de la granja de Hershel. El grupo viaja sin rumbo fijo, pero con la urgencia de encontrar un lugar seguro, ya que Lori está a punto de dar a luz. Durante una parada para decidir qué ruta seguir, Daryl le propone a Rick ir de caza, y es precisamente mientras buscan alimentos cuando descubren la prisión. Sin embargo, en el cómic, este descubrimiento ocurre de una forma mucho más inmediata, ya que no existe ningún salto temporal. El grupo encuentra la prisión tan solo 2 semanas después de que Hershel los echase de su granja. Rick decide que serán Tyrese, Andrea y él quienes se encarguen de limpiar el patio exterior de caminantes, pero la tarea se les acaba complicando, ya que el ruido atrae a todos los muertos que se encontraban dentro de los módulos, obligando a Rick y a Tyrese a disparar desesperadamente, mientras que Andrea corre a por más munición y vuelve para unirse a ellos. Y tras acabar con todos los muertos, el grupo quema los cuerpos hasta que cae la noche, por lo que deciden acampar en ese lugar. En cambio, esta situación en la serie es muy distinta, ya que Andrea y Tyrese ni siquiera están presentes en la llegada de la prisión. Andrea se separó del grupo durante la caída de la granja y fue rescatada por Michonne, con quien sigue sobreviviendo, mientras que Tyrese todavía no se ha introducido en la historia, por lo que es Rick quien se adentra solo en el patio exterior, mientras que el resto de su grupo lo cubre desde las torres de vigilancia. Y antes de comenzar a limpiar la zona, Rick toma una decisión clave que no hace en el cómic, y es cerrar la verja que conecta el patio exterior con el patio interior de los módulos, evitando así que salgan más caminantes, para luego esconderse en una de las torres y comenzar a cavar desde arriba con todos los caminantes, junto con el resto del grupo. En la serie, el patio interior y el pabellón principal se vacía al día siguiente, permitiendo así que todo el grupo pueda instalarse y repartirse a las celdas. Mientras que en el cómic, convencidos de que el pabellón está vacío, Rick y Tyrese deciden entrar a inspeccionarlo por si queda algún rezagado. Mientras recorren los pasillos, se encuentran con la cafetería cerrada desde fuera. Ambos la abren esperando una emboscada de caminantes, pero se llevan una sorpresa cuando lo que se encuentran son 4 presos que los invitan a comer pastel de carne. En la serie, esta escena también cambia por completo, ya que Rick no entra acompañado por Tyrese, sino que va junto a Daryl, Glenn, Hershel, Maggie y T-Dog. Y a diferencia del cómic, donde los pasillos se encontraban vacíos, en la serie estos están repletos de caminantes, lo que provoca que Hershel sea mordido en una pierna, y mientras el grupo huye arrastrando al anciano, se refugian en la cafetería, donde se encuentran a los presos, y estos presencian como Rick se ve obligado a amputarle la pierna a Hershel para salvarle la vida. En el cómic, Hershel conserva su pierna, y tanto él como su familia no han llegado a la prisión, ya que continúan viviendo en la granja. Otro de los cambios más notables es el de los reclusos, y sobre todo la relación que mantienen con Rick y los suyos. En la serie se nos presentan 5 presos: Thomas, que actúa como líder junto a Andrew, Oscar, Tini y Axel, mientras que en el cómic Oscar y Tini no existen y el líder no es Thomas, sino un preso llamado Dexter. En la versión televisiva la tensión es evidente desde un primer momento. Los presos reclaman la prisión diciendo que ellos llegaron primero, mientras que Rick y su grupo responden que fueron ellos quienes la limpiaron de caminantes y que por lo tanto les pertenece, aunque finalmente alcanzan un acuerdo donde los presos entregarán la mitad de su comida a cambio de que Rick y los suyos les ayuden a vaciar un pabellón para que puedan vivir allí. Sin embargo, este acuerdo dura muy poco, ya que durante la limpieza, Tini es herido por un caminante y Thomas, sin dudarlo, lo apuñala hasta la muerte, para que poco después intente asesinar a Rick, lo que provoca que el propio Rick lo ejecute clavándole su machete en la cabeza, dejando claro que no va a tolerar amenazas dentro de la prisión. Cosa que en las viñetas la situación es casi opuesta, los presos se muestran mucho más amigables, llegando incluso a hacerles un tour completo por la prisión. Esta aparente calma provoca que Rick regrese a la granja para proponerle a Hershel y a su familia que se muden a la prisión, propuesta que los Green aceptan. Thomas también muere en el cómic, pero es un personaje completamente distinto al que vimos en la serie. En el cómic asegura estar preso por fraude fiscal e intenta mostrarse simpático e inofensivo, pero su verdadera naturaleza sale a la luz cuando decapita en la barbería de la prisión a Rachel y Susie, las hijas pequeñas de Hershel, y más tarde intenta asesinar a Andrea, causándole su mítica cicatriz en la mejilla. Tras ser descubierto, recibe una brutal paliza por parte de Rick, y el grupo
grupo decide que será encerrado y ejecutado siendo colgado de una de las torres de vigilancia. Pero mientras se encontraba encerrado en una celda, Patricia intentó liberarlo, diciéndole que no era malo, simplemente que necesitaba ayuda porque estaba enfermo. Pero este se abalanzó sobre ella para intentar matarla, momento que Maggie aprovecha para ejecutarlo por la espalda, disparándole en el pecho, para que después su cuerpo sea arrojado a los caminantes. Después de este suceso, Dexter junto a Andrew y con la ayuda de la propia Patricia intentan expulsar a Rick y a su grupo de la prisión a la fuerza. El plan fracasa cuando aparece una horda de caminantes provenientes del bloque A, permitiéndole a Rick aprovechar el caos de la situación y dispararle a Dexter en la cabeza, matándola al instante. Para que cuando ya tiene la situación controlada y han acabado con todos los caminantes, Andrew huya de la prisión y no volvamos a saber nada más de él. En cambio en la serie, todo este conflicto se simplifica, ya que tras la muerte de Thomas, Andrew huye por los pasillos y acaba encerrado en un patio repleto de caminantes, y contra todo pronóstico logra escapar, para que días después regrese abriendo una de las verjas y activando la alarma, provocando que la prisión quede completamente invadida. Esto desencadena que T-Dog acabe siendo mordido cuando intentaba cerrar la verja que Andrew había abierto, para que posteriormente se sacrifique al salvarle la vida a Carol, e indirectamente también provoca la muerte de Lori, hasta que finalmente es Oscar quien mata a Andrew de un disparo mientras peleaba con Rick. Y hablando de Lori, su muerte en la tercera temporada, sin duda, es una de las más impactantes, que en el cómic no ocurre ni en este punto, ni de la misma forma, ni con la misma relación previa con Rick. En la serie, la relación entre Rick y Lori está completamente rota. Rick se muestra frío y distante tras descubrir que Lori mantuvo una relación con Shane, mientras que Lori intenta reparar ese vínculo, buscando el perdón de Rick, algo que poco a poco comienza a recuperar junto a una leve cercanía con él. Sin embargo, el embarazo llega a su momento más crítico, y debido al salto temporal de 8 meses, la serie nos muestra directamente el final de este, cosa que en el cómic no, ya que veremos durante toda la tercera temporada la evolución de dicho embarazo. Volviendo a la serie, durante el ataque de los caminantes causado por Oscar, Lori entra en parto y Maggie se ve obligada a practicar una cesárea de urgencia en la sala de calderas. Lori muere desangrada al dar a luz y es Carl quien se ve obligado a disparar a su propia madre para evitar que se reanime en caminante. Este suceso rompe definitivamente a Rick, ya que a partir de este momento comienza su colapso mental. Escucha voces de personas que han fallecido a través de un teléfono que no funciona e incluso llega a ver a Shane y a la propia Lori como alucinaciones. Mientras que en el cómic, la dinámica entre Rick y Lori es muy distinta. Lori se muestra mucho más dura con Rick y aprovecha cualquier ocasión para criticarlo cuando él no está presente. Además, en este punto de la historia, todavía no le ha confesado su relación con Shane. Rick, por su parte, actúa movido exclusivamente por la protección de su familia, llegando incluso a admitirle a Lori que sería capaz de matar a cualquier miembro del grupo si eso garantiza la supervivencia de ella y de Carl. También intuye que entre Lori y Shane ocurrió algo, pero cuando ella está a punto de confesárselo, Rick la detiene y le deja claro que no quiere saberlo y que mientras no se lo confirme, para él nunca ocurrió. Y esto lo hace por una razón, por el bebé, donde a diferencia de la serie, Lori no muere durante el parto y es ella quien elige el nombre de Judith para la niña y no su hermano Carl. Que por cierto, si hablamos de Carl en los cómics, durante su estancia en la prisión vive como lo que es, un niño, y se pasa el día jugando con Sofía, quien finalmente acaba siendo su novia. En cambio en la serie, Carl se presenta como alguien mucho más maduro y cargado de responsabilidades, llegando hasta el punto de quedarse al mando de la prisión mientras Rick y los demás salían al rescate de Glenn y Maggie. Y es en este punto de la serie donde finalmente se nos introduce a Tyrese, quien viene acompañado de su hermana Sasha, que no existe en los cómics, y de Allen, Donna y Ben, quienes no son los mismos personajes de las viñetas, pero hacen una pequeña referencia a ellos. El grupo huye de una horda de caminantes por el bosque, donde Donna acaba siendo mordida en el brazo, y finalmente acaban llegando a la prisión y entrando por la parte trasera, siendo descubiertos por Carl, quien los encierra cerca de su pabellón. Donna acaba muriendo, y cuando Rick regresa del rescate de Glenn y Maggie, expulsa al grupo de Tyrese del lugar. En el cómic, como ya sabemos, esto no ocurre, y a diferencia de la serie, donde deja la vida cotidiana de la prisión en un segundo plano, el cómic la explora al máximo, ya que a los pocos días de instalarse en la prisión, Julie, la hija de Tyrese, junto a su novio Chris, deciden acabar con sus vidas juntos disparándose el uno al otro, pero el plan sale mal y tan solo Julie muere. Rick y Tyrese, guiados por el disparo, descubren la escena y presencian algo que acaba siendo clave, cómo Julie se reanima en los brazos de su padre, sin haber sido mordida. Chris acaba con ella en el momento que se transforma en caminante, y acto seguido, Tyrese lo mata con sus propias manos. Es aquí donde Rick, por sí solo y sin la ayuda de ningún Edwin Jenner, comprende una dura verdad, y es que no hace falta ser mordidos para convertirse en caminantes. Y para confirmarlo, visita la tumba de Shane, donde confirma su teoría al encontrarlo reanimado, y acabando con él por compasión. Rick decide poner estos conocimientos en práctica poco después, ya que cuando investigaba el módulo A junto a Tyrese, Dale, Allen y
Axel, un caminante, muerde a Allen en la pierna, de una forma muy similar a la que mordieron a Herschel en la serie. Rick le amputa la pierna para intentar detener la infección, pero a diferencia de la versión televisiva, Allen muere desangrado, dejando huérfanos a Ben y Billy, quienes acaban siendo adoptados por Dale y Andrea. A partir de aquí, comienzan a haber ciertas tensiones internas en el grupo. La relación de Tyrese y Carol se rompe cuando ella descubre que Tyrese está recibiendo cierto favor por parte de Michonne. Esto provoca que Carol intente abandonar la historia delante de su hija Sofía, teniendo que ser Rick y Lori quienes vayan a socorrerla. La situación desemboca en una violenta pelea entre Rick y Tyrese, que termina con Rick cayendo desde una primera planta y quedando inconsciente durante casi 2 días, para que cuando despierte, Carol lo reciba con un beso, a lo que Rick la rechaza. Poco después, Dale le pide a Rick hablar a solas, y es en esta conversación donde se produce uno de los cambios más grandes respecto a la serie, ya que en la versión televisiva, Rick renuncia al liderazgo al final de la temporada y propone la creación de un consejo donde las decisiones se tomarán por votación, mientras que en el cómic este cambio ocurre ahora mismo. Dale le informa a Rick de que el grupo ha decidido que ya no será el único líder y que se ha creado un comité formado por 4 personas, por Herschel, Tyrese, Rick y Dale, quienes serán los encargados de tomar las decisiones. Y ahora es el momento de hablar de uno de los personajes que más cambios recibe la serie respecto a su versión del cómic. Vamos a hablar de Michonne. En la serie se presenta al final de la segunda temporada, cuando salva a Andrea de ser mordida por un caminante. A partir de ahí, ambas sobreviven juntas durante 8 meses, hasta que un día presencian como un helicóptero militar se estrella en un bosque. Al ir a investigar lo ocurrido, son descubiertas por el gobernador y sus hombres, quienes las llevan a Woodbury. Welcome to Woodbury. Y mientras que Andrea decide quedarse en el pueblo, seducida por el carisma del gobernador, Michonne desconfía desde un primer momento y decide marcharse. Esta decisión provoca que el gobernador ordene a 4 de sus hombres salir a darle caza. Michonne logra acabar con 3 de ellos y acaba huyendo herida tras recibir un disparo en la pierna. Y finalmente, la espadachina llega a la prisión después de presenciar cómo Mer secuestra a Maggie y Glenn, mientras estos salían a por suministros para la pequeña Judith. Michonne recoge los suministros y los lleva a la prisión, lo que marca su primer contacto con el grupo de Rick en la serie. Pues bien, como ya es habitual, nada de esto ocurre en el cómic. En las viñetas, Michonne llega a la prisión desde un primer momento. Mientras caminaba entre los muertos junto a sus caminantes mascota, vio como Otis, montado en su carruaje, cargaba suministros de la granja dirección a la prisión, por lo que decidió seguirlo. Al llegar, Otis se encuentra con que la prisión está rodeada por caminantes, mientras que en su interior se está produciendo el motín de Dexter. Otis intenta acabar con los muertos, pero rápidamente queda rodeado, y es entonces cuando Michonne interviene, y ella sola, armada con su katana y una pala, logra acabar con todos los caminantes, salvándole la vida al hombre. Una vez termina el conflicto interno de la prisión con Dexter, Rick acepta a Michonne en el grupo como agradecimiento por haberle salvado la vida a Otis, integrándola desde el principio como un miembro más, lo que provoca que la relación de Michonne con el grupo también sea muy distinta en ambos medios. En la serie establece una fuerte amistad con Andrea, vínculo que será clave más adelante en Woodbury. En cambio en el cómic apenas tienen una única interacción, y esto ocurre cuando Andrea se encuentra a Michonne hablando sola, y esta le pregunta que con quién está hablando, a lo que Michonne le responde que no hablaba con nadie. El grupo tampoco desconfía tanto de ella en las viñetas. Es más, Michonne acaba siendo la causante de la ruptura entre Tyrese y Carol y termina iniciando una relación con el propio Tyrese. Por lo contrario, en la serie, a Michonne le cuesta mucho más integrarse. Es acogida más por lástima que por confianza y llega incluso a dormir en un autobús volcado en el patio de la prisión, manteniéndose al margen del grupo durante buena parte de su estancia. Michonne termina ganándose la confianza del grupo justo cuando comienza el conflicto con Woodbury y su líder, el gobernador, una trama que la serie decidió adaptar a su manera y prácticamente desvincularse del cómic, con la única similitud de que en ambos medios existían Woodbury y el gobernador. En la serie se nos presenta al gobernador casi desde el inicio de la temporada, y se nos presenta como un líder carismático, manipulador y que aparentemente se preocupa por el bienestar de su pueblo. Sin embargo, poco a poco empiezan a aparecer pinceladas de su verdadera naturaleza, como la masacre a los militares, las cabezas conservadas en peceras, mantener con vida a su hija zombificada y sobre todo ordenar la caza de Michonne. Y a esto se le suma uno de los momentos más brutales de toda la temporada, y es la tortura física a Glenn y la psicológica a Maggie, con el único objetivo de obtener información sobre la ubicación de la prisión. En el cómic, la historia es muy distinta, ya que no sabemos nada de Woodbury ni del gobernador hasta casi final de temporada. Cuando por fin aparece, nos encontramos un personaje mucho más inteligente, pero también mucho más enfermizo, donde a diferencia de la serie, esta versión del gobernador no se preocupa en absoluto por el pueblo, tan solo busca poder y disfrutar del dolor ajeno. Además también mantiene a Penny como caminante, pero con una ligera diferencia, que en el cómic no es
es su hija, sino su sobrina, lo que refuerza aún más su carácter retorcido y deshumanizado. La llegada de los protagonistas a Woodbury también cambia por completo según el medio. En la serie, todo ocurre durante una misión de rescate, donde Rick, Daryl y Oscar se infiltran en Woodbury guiados por Michonne para rescatar a Glenn y Maggie, y tras un tiroteo y el uso de bombas de humo, logran sacarlos con vida, pero Oscar muere por el camino, y Daryl es capturado y obligado a luchar en una arena contra su propio hermano Merle. Esto provoca una nueva infiltración en el pueblo, otro tiroteo y finalmente el rescate de los hermanos Dixon. En cambio en el cómic, la llegada a Woodbury ocurre por pura casualidad. Mientras Rick y Glenn buscaban gasoil para el generador de la prisión, ven un helicóptero sobrevolar la zona y estrellarse a lo lejos, y junto a Michonne, que lo había visto desde el patio de la prisión, deciden seguir el rastro en busca de supervivientes. Al llegar al lugar del accidente, no se encuentran con ningún cuerpo, pero sí con huellas y un rastro, el cual los conduce hasta Woodbury esa misma noche. Allí son recogidos por Martínez y llevados ante el gobernador, quien tras enseñarles el pueblo, los conduce a su despacho para interrogarlos. El gobernador deduce astutamente que su campamento se encuentra cerca, al notar que no llevan ni suministros ni nada de agua encima, y al no obtener respuestas de lo que busca, decide demostrar que tiene la situación bajo control y le corta la mano a Rick, provocando que Michonne se le abalance encima y le arranque media oreja de un mordisco, dando así inicio a una de las rivalidades más brutales de toda la saga. Rivalidad que la serie decidió censurar, ya que en el cómic el gobernador ordena que lleven a Rick a la enfermería para que el Dr. Stevens le trate la mano, mientras que Glenn y Maggie son encerrados en los almacenes. Y es ahí donde comienza la verdadera tortura de Michonne, ya que el gobernador ordena que la encadenen de pies y manos y comienza a abusar repetidamente de ella, hasta cansarse. Y tras esto, se retira a su apartamento para alimentar a Penny con la mano amputada de Rick, para luego sentarse tranquilamente a observar sus peceras llenas de cabezas de caminantes. Pero es que el descanso no dura mucho, ya que el gobernador regresa para abusar 2 veces más de Michonne, mientras que en la sala de al lado, Glenn, horrorizado, escucha todo lo que le están haciendo a su amiga sin poder hacer nada. En la serie, estos acontecimientos fueron suavizados de una forma muy notable, ya que el gobernador nunca golpea ni abusa físicamente de Michonne. En su lugar, intenta manipularla del mismo modo que hizo con Andrea, incluso le ofrece unirse a su equipo de exploración y le permite moverse con su katana por Woodbury. En esta versión, el odio de Michonne hacia el gobernador nace principalmente cuando este ordena su asesinato tras decidir abandonar el pueblo, ya que la tortura física la sufre Glenn y la mental la sufre Maggie, lo que hace sentir que el odio de Michonne hacia el gobernador es bastante gratuito, y con ello la venganza, que ocurre justo después del rescate de Glenn y Maggie. Michonne decide separarse del grupo e infiltrarse sola en casa del gobernador, con la intención de matarlo. Mientras lo espera, descubre las peceras con las cabezas de caminante y a Penny en una jaula. Cuando se dispone a acabar con ella, el gobernador la detiene y le suplica que no le haga daño a su hija, pero Michonne lo ignora y la mata, lo que provoca una violenta pelea entre ambos, donde el gobernador estrella la cabeza de Michonne contra las peceras, y cuando se encontraba a punto de estrangularla, la mujer consigue clavarle un trozo de cristal en el ojo, y cuando se disponía a matarlo, Andrea interviene y permite que Michonne huya del lugar. En el cómic, la venganza es mucho más brutal y gráfica, ya que tras ser obligada por el gobernador a participar en un espectáculo y ella matar a su adversario y a los caminantes, es encerrada de nuevo. Paralelamente, Martínez ayuda a Rick a escapar de la enfermería, y junto a la doctora Alice rescatan a Glenn y liberan a Michonne. El grupo logra huir de Woodbury, llevándose con ellos a la doctora Alice, a Martínez y al Dr. Stevens, pero Michonne decide todavía no escapar, ya que antes tiene que hacer una pequeña visita al gobernador. Y es aquí cuando empieza la verdadera venganza, ya que entra a la fuerza en casa del gobernador, sorprendiéndolo mientras alimentaba a Penny, y tras una dura pelea logra dejarlo inconsciente. Cuando despierta, lo vemos atado y con el pajarito clavado en una tabla, y es entonces cuando Michonne inicia su venganza. Le perfora el hombro con un taladro, le arranca las uñas con unos alicates, para acto seguido cortarle el brazo con su katana y cauterizar su herida con un soplete. El gobernador vuelve a quedarse inconsciente, y es ahí cuando Michonne aprovecha para meterle por detrás una cuchara, y cuando se despierta, se la saca y le arranca un ojo con ella. Los hombres del gobernador comienzan a intentar abrir la puerta, y Michonne, antes de irse, le corta el pajarito y libera a Penny, para así fugarse por la ventana y volver con los suyos. Y es a partir de este punto donde la serie decide desvincularse por completo del cómic en todo lo que queda de temporada. Todas las tramas que se desarrollan a partir de aquí hasta el último capítulo son únicamente exclusivos de la televisión, pero lo más relevante es todo lo relacionado con el gobernador, ya que en el cómic este personaje no vuelve a aparecer hasta la 4ª temporada. En cambio en la serie se nos muestra su descenso hacia la locura, y esto ocurre inmediatamente después de que Rick y su grupo huyan de Woodbury. El gobernador pierde el control del pueblo y es Andrea quien logra calmar a los habitantes, devolviéndoles la confianza y la sensación de seguridad. Sin embargo, el gobernador, completamente consumido por la sed de venganza, decide lanzar un primer ataque contra la prisión, el cual acaba con la vida de Axel y destruye una de las puertas usando una furgoneta, liberando decenas de caminantes en el patio exterior. Al enterarse de lo ocurrido, Andrea decide ir a la prisión para intentar llegar a un acuerdo y así evitar
evitar más muertes. Sin embargo, Rick y los suyos la rechazan, diciéndole que o les ayuda a acabar con el gobernador o no tienen nada más que hablar. En este punto de la serie es cuando Tyrese y su grupo llegan a Woodbury y se unen al gobernador. Mientras que por otro lado, Rick, Mission y Carl deciden ir en busca de armas a la antigua comisaría donde trabajaba Rick. Esta se encuentra vacía y descubren que ha sido Morgan quien ha perdido la cabeza e intenta matar a nuestros protagonistas, pero acaba siendo dejado inconsciente por Carl. Más tarde Morgan recupera momentáneamente la calma al hablar con Rick y le permite llevarse todas las armas que necesite. En el cómic, Morgan también vuelve, pero no en la tercera temporada, sino en la cuarta. Y volviendo a momentos exclusivos de la serie, nos ubicamos en la falsa negociación entre Rick y el gobernador, donde este le propone un alto el fuego a cambio de que le entreguen a Michonne. Esta situación provoca que Milton, personaje que no existe en los cómics, le revela a Andrea que el gobernador quiere matar a todos los habitantes de la prisión, por lo que la mujer decide huir del pueblo e ir a avisar a Rick, pero el gobernador la acaba persiguiendo y capturando justo antes de que ella llegue a la prisión, para acto seguido ser encerrada en su sala de torturas. Una de las muertes más tristes de esta temporada es la de Merle, pero como este personaje y su hermano Daryl no existen en los cómics, esta muerte nunca sucede. Y así llegamos al último capítulo de la tercera temporada, el cual vuelve a ser completamente diferente a lo que sucede en el cómic. En la serie vemos como el gobernador le pega una paliza a Milton y le pide que asesine a Andrea como muestra de lealtad. Milton intenta matarlo a él, fallando en el intento y siendo apuñalado repetidas veces en el estómago, para que después sea encerrado junto a Andrea con la intención de que cuando se reanime, la devore. Poco después, el gobernador lidera el ataque final a la prisión. Al llegar, descubre que el lugar se encuentra vacío, por lo que decide adentrarse en las tumbas, cayendo directamente en la trampa de Rick, lo que les obliga a huir de la cárcel mientras son disparados por Glenn y Maggie. Durante la huida, el gobernador, completamente fuera de sí, masacra a todos sus propios hombres, dejando tan solo con vida a Martínez y a Shumper, a quienes obliga a huir con él. Rick, Daryl y Michonne deciden salir a acabar lo empezado, y en el camino hacia Woodbury descubren la masacre causada por el gobernador, junto a su única superviviente, Karen, quien los conduce hasta el pueblo. Allí informan a Tyrese de lo que ha hecho el gobernador, y de que Andrea nunca llegó a la prisión. Al buscar en la sala de torturas, encuentran que Andrea ha logrado liberarse y acabar con Milton, pero que ha sido mordida, por lo que después de una despedida, Andrea decide abandonar la historia, provocando así uno de los cambios más importantes de toda la serie, ya que Andrea sobrevive muchísimo más tiempo en los cómics, llegando a convertirse en uno de los personajes más relevantes de la saga. Incluso llega a enfrentarse a los cazadores, a Negan y a los propios susurradores. Y el episodio cierra desvinculándose nuevamente de los cómics, ya que podemos ver cómo la prisión acoge a todos los habitantes de Woodbury, cosa que en las viñetas nunca sucede, ya que el pueblo no queda abandonado. En cambio, el final de la tercera temporada de los cómics ocurre tras la huida de Woodbury, donde el Dr. Stevens es mordido en el cuello por un caminante y abandonado por Rick y el resto del grupo, mientras que paralelamente Tyrese, preocupado al ver que sus amigos no regresan, sale a buscarlos, pero se ve obligado a volver cuando una horda de caminantes comienza a perseguirlo. Esta horda lo sigue hasta la prisión, y un intento de Dale por rescatarlo con su autocaravana provoca que Axel y Otis no logren cerrar la verja a tiempo, causando la muerte del propio Otis, y que la prisión quede infestada de caminantes. Cuando Rick, Glenn, Michonne, Martínez y Alice llegan, se encuentran la prisión tomada por los muertos. Los 5 comienzan a limpiar el lugar, y con la ayuda de Dale y Andrea, que se habían logrado esconder en la autocaravana, consiguen llegar hasta el módulo donde se refugiaba el resto del grupo, y tras el reencuentro, logran acabar con todos los caminantes y cerrar de nuevo la verja. Más tarde, mientras queman los cuerpos, Rick descubre que Martínez ha desaparecido, por lo que deduce que es un espía del gobernador, así que Rick sale en la autocaravana, lo localiza y lo atropella, para acto seguido estrangularlo con su propia mano. Paralelamente, Glenn encuentra un anillo entre los cadáveres, por lo que le pide matrimonio a Maggie, y cuando Rick regresa, el grupo celebra la boda en el comedor de la prisión, para que después Rick les cuente todo lo ocurrido en Woodbury y confirme algo clave, que están en guerra. Por lo que al día siguiente, el consejo decide que Andrea, Tyrese, Axel, Michonne, Glenn y Maggie salgan a buscar armas a la base de la Guardia Nacional ubicada cerca de Woodbury, la cual acaban localizando gracias a una meada de Axel. Allí encuentran pocas armas, pero sí un vehículo militar y mucho combustible, el cual deciden utilizar para prenderle fuego a la base e impedir que el gobernador pueda usarla. De regreso, hacen una parada en un Walmart para recoger provisiones. Allí son sorprendidos por 4 hombres del gobernador. Glenn intenta dialogar con ellos, pero le disparan. Andrea mata a 2 con su escopeta y Michonne acaba con el resto con su katana. Y al comprobar que Glenn está vivo gracias a su ropa de antidisturbios, el grupo ahora sí vuelve a la prisión. Finalmente, el cómic cierra la temporada en un punto muy distinto, y es durante el parto de Lori. Mientras ella da luz, Dale y Billy salen en busca de combustible para el generador. En un descuido, Dale es mordido en la pierna y abandonado por Billy. Andrea y los demás llegan justo a tiempo y lo encuentran para llevarlo a la enfermería, cerrando la temporada con la amputación de la pierna de Dale. Y así termina la comparación
preparación de la tercera temporada, donde la serie decidió dejar más de lado la prisión y centrarse en el conflicto con el gobernador y Woodbury, mientras que en el cómic vimos todo lo contrario, ya que se centraron desde un principio en mostrarnos toda la evolución de nuestro grupo en la prisión y cómo poco a poco van convirtiendo el lugar en su hogar, para finalmente presentarnos al gobernador a final de temporada. Otro cambio muy notorio fue la precipitada muerte de Lori y sobre todo el acabar con Andrea, dejando más claro todavía que la serie se desvincula del cómic y la va a seguir en lo justo y necesario. Y un cambio que es bastante sutil, pero que a mí me pareció curioso, es que la tercera temporada transcurre en tan solo 2 semanas, mientras que la del cómic transcurre en 6 meses. Dos versiones completamente distintas, con cambios muy notables en personajes, tramas y desenlaces. Y ahora te pregunto yo a ti, ¿tú con cuál te quedas? ¿Cuál te gustó más? Déjamelo saber en los comentarios, y si te gustó el video no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si todavía no lo estás, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo. Y con estas me despido. Hasta la próxima, mi superviviente. Eeny, meeny,